que a veces parece haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. Infectadura. Se acaba la dictadura de los médicos, digamos, la dicta blanda. Y yo creo que hubo un enamoramiento de la cuarentena. Los efectos en la economía son letales. Infectadura, que la habíamos puesto recién ahí en el graph. Infectólogos, no sé, y dictadura. Tenemos el récord de cuarentena del mundo. Yo creo que están espantados de que se termine la cuarentena. Porque el presidente está cómodo con este presente. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. Por esto que acabamos de ver, te proponemos repasar una vez más el falso dilema entre la economía y la cuarentena, porque hay una ilusión dando vuelta acerca de que esta pandemia mundial solamente nos afectó a nosotros, a nuestra economía. Sin embargo, el propio Banco Mundial ya advirtió que la economía global de todo el mundo va a caer al 5,2% en 2020. Se trata de la peor catástrofe desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente a un experimento social. En ninguna época de la humanidad nos encontramos frente a una crisis de esta naturaleza, ni siquiera la crisis del 29. Porque la crisis del 29 uno puede decir, bueno, una crisis de demanda. Había ausencia de demanda, ¿no es cierto? Había sobreproducción y ausencia de demanda. Acá hay crisis de oferta y crisis de demanda. New Deal, digamos, cómo la economía de Estados Unidos salió de la crisis del 29, eran 6 puntos el producto. Sí. Crisis de la subprime, año 2008, ya muy reciente. El paquete que anuncia Estados Unidos es 2 puntos del producto. De vuelta, New Deal 6, crisis subprime 2. El paquete de ahora, ¿cuánto es? 20. Pero veamos la comparativa entre Argentina, donde hay personajes de la oposición y de algunos medios de comunicación que hablan y se quejan de la baja cantidad de muertos, de una infectadura y de la larga extensión de la cuarentena, y el resto de los países donde los controles sanitarios no fueron tan duros y los resultados económicos fueron iguales o incluso peores que los nuestros. Algunos lo plantean como un dilema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La economía o el virus? Y yo creo que no es un dilema. Si uno no tomara medidas sanitarias, también habría un descalabro económico, incluso mucho más desordenado y sin posibilidad de reaccionar. Repasemos, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Allí el desempleo roza el 15%. 40 millones de personas se quedaron sin su trabajo. Es como que casi toda la Argentina se quede sin su empleo. Incluso el jefe de la Reserva Federal, que es como el banco central de ellos, Jerome Powell, ya advirtió que la mayor economía del mundo podría caer este trimestre entre un 20 y un 30% del Producto Bruto Interno. Tremendo. Pero vamos al país de Jair Bolsonaro, vamos a Brasil, donde no se tomó ningún tipo de recaudo contra el coronavirus y esta pandemia mundial que atacó a todo el mundo. La economía se retrajo un 1,5% del Producto Bruto Interno en el primer trimestre y hay algunas estimaciones que hablan de una caída del 12,7% para el segundo trimestre. Así que el país podría cerrar en todo el año con una contracción del Producto Bruto del 6%. Sería una de las peores caídas en la historia de Brasil, que ya sabemos es el país donde más casos de coronavirus se registraron en toda Latinoamérica. Pero nos vamos a Chile, el país que gobierna Sebastián Piñera. Allí la actividad económica se derrumbó al 14%. Es el peor registro desde que se hace esa medición en el país vecino. Este dato fue acompañado de la caída de 1/3 de las ventas minoristas y el ascenso de la tasa de desempleo al 9%. Pero atención, porque el JP Morgan advirtió que el gobierno chileno estaría desestimando el impacto real del coronavirus sobre el mercado de trabajo. Así que la tasa de desempleo en Chile ya estaría rozando el 20%, una de las peores marcas en toda su historia. Suecia, que fue más flexible en el tema de cuarentena, tiene los mismos resultados económicos que aquellos países que hicieron la cuarentena. En Suecia, el país que utilizó a modo de ejemplo el presidente Alberto Fernández, bueno, allí el propio gobierno sueco tuvo que rever sus proyecciones y ahora pronostica una caída del 10% del Producto Bruto Interno. Además, el desempleo se podría duplicar y disparar hasta el 13%, mientras que un 78% de las empresas afirma que sus ventas disminuyeron. En el caso de Gran Bretaña, uno de los países más golpeados de Europa por el coronavirus,
junto con Italia y España, y donde su primer ministro Boris Johnson desestimó los efectos de la pandemia, bueno, se estima que a fin de año 1.100.000 personas podrían caer bajo la línea de pobreza. Esto incluye a 200.000 niños. Además, el propio gobierno británico reconoce que la tasa de desempleo podría superar en los próximos meses el 10%. Y recordemos justamente que Boris Johnson dio positivo de coronavirus. Así que en un país donde no se tomaron los recaudos sanitarios necesarios, también la economía se desplomó. No se trata de negar la crisis económica, porque los números hablan por sí solos, son elocuentes y también hablan en nuestro país. Lamentablemente la pandemia, tenemos que reconocer, ya le ganó a la economía, acá y en todo el mundo. Lo único que puede hacer un país es proteger al máximo su sistema de salud y perder por lo menos posible, en términos económicos, frente a la pandemia del coronavirus. Eso es lo que está pasando en Argentina, eso es lo que pasa en nuestro país. Pero muchos parece que no lo quieren entender. No es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China. Es un problema global. Si vamos a tener todos ese resultado económico, ¿qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente.